Meses de campaña y lo que queda de acá hasta el 19 de noviembre. Está en línea y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito Ernestina Morales, que es docente investigadora de nuestra universidad, docente en la carrera de Comunicación Social, y con ella vamos a mirar un poco los medios de comunicación. Ernestina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, buenas tardes y gracias por la convocatoria de siempre. Gracias por atendernos. Ayer que estaba en medio de la ruta y la lluvia y llegando, así que bueno. Mejor que ayer no pudimos, porque ayer nosotros tuvimos también un día así muy complicado técnicamente, así que estaba dado como para que charlemos hoy, tranquilas. Bueno, Ernestina, algo de esto hablábamos después de las elecciones de las PASO. ¿Qué crees que se modificó en el escenario, en el ecosistema mediático, como solemos decir, y en la puesta en escena en esta campaña desde las PASO a esta primera vuelta? ¿Qué viste vos? Bueno, hay dos cosas que yo quisiera señalar, es decir, el espacio temporal es poco para analizar porque en realidad hay muchas cosas, pero si uno tiene que hacer un resumen, hay dos miradas que conviven en este universo mediático, conviven los medios tradicionales, ¿no? Por un lado, donde el periodista sigue ocupando un rol fundamental, y los líderes de opinión, ahí hablamos de radio, televisión, diarios, portales de noticias y demás. Y después está el otro lado, que es este nuevo espacio simbólico que ya lo conversamos, que son las redes sociales. Entonces, el primer eje que quisiera compartir con vos y con la audiencia, que es esto uno lo va pensando día a día. Ayer yo te decía, esto hay que pensarlo todos los días porque de acá aún al 19 de noviembre se va a ir reconfigurar. Y los medios de comunicación y las redes sociales son esa arena de lucha donde se va a poner en escena y se va a dirimir las distintas propuestas y debates. Entonces, por un lado nosotros, primera cosa que uno saca, digamos, en limpio, que nosotros estamos viviendo más bien somos testimonio de un experimento que es la irrupción de las campañas electorales en el mundo de las redes sociales, todas sus variantes. Aproximadamente del 2018, con la de Barack Obama arranca con todo. Bueno, hoy mucho de lo que nosotros vimos se da. Gran parte de uno de los del más votado en realidad del las PASO, la fuerza eran las redes sociales y un segmento muy joven. Este segmento joven es el segmento joven que tiene toda su vida cotidiana volcada al mundo de Internet y de las redes sociales. Y la política no escapa a este caso. Por ahí se canaliza y es donde Milei de alguna manera toma esa temperatura de un segmento muy joven que no tiene una memoria porque no vivió otra Argentina que es la que podemos haber transitado nosotros, 2001, el inicio de la democracia y todo lo que se conversó. Entonces, por un lado está eso. Lo que yo pude observar, que primó la cordura, por decirlo así, que todos de alguna manera estaban en estado de alerta, porque qué va a pasar el domingo, por esto, por las redes, por los jóvenes. A mí me parece que hay que es generacional también. Cuando digo primó la cordura, porque lo que realmente se puso en juego, hay mucha ciudadanía que tomó cuenta que lo que se puso en juego es algo mucho más profundo que un discurso o una cuestión pasajera, ¿no? Entonces, lo que identificó es dimensión política real de lo que está en disputa en el país, y esto se reflejó en números el domingo pasado. Por eso yo digo, pasamos de el fenómeno Milei de agosto al fenómeno Massa de octubre, ¿no? Así, bueno, pero hay un montón de ciudadanos, el que no fue a votar, el que no quiso pensar mucho, reflexionar, votó en blanco o no fue o lo que sea, que ahora empezó a dimensionar lo que está en juego. Eso por un lado, digamos. También lo que se puso en juego tanto en este espacio, en pleno, digamos, en este enfrentamiento del plano simbólico, es que lo que el ciudadano pudo observar es, por un lado, cierta violencia traducida en frases, en intencionalidades, en puesta en escena,
que ya está todo dicho, es decir, estaban en los memes, en los medios, en todos lados. Y por el otro lado, hubo un candidato que se basó en aspectos mucho más pragmáticos, absolutamente, y que discursivamente planteó unión en términos de gestión, unidad en términos de intencionalidad, en términos de acción colectiva. Yo creo que eso pesó mucho y eso se reflejó muy fuertemente en los discursos de la noche del domingo ya de cara al día lunes, ¿no? Ahí uno pudo, en el lapso de que habrá sido una hora y media, los tres discursos de los tres candidatos que salieron primero, segundo y tercero. Y ahí ahí el ciudadano pudo ver realmente esto que estamos hablando de que votó teniendo en cuenta no solamente el momento, sino también qué cosas se ponen en juego, en lo que digo yo respecto de el sistema democrático que tenemos en Argentina, ¿no? Ahora, entonces, eso por sí. Pensaba un poco en lo que los medios también fueron haciendo previamente, ¿no? Porque la emergencia de Milei no es la de las PASO, no es la de esta campaña, sino que se fue, además de construyendo esa candidatura, y lo veíamos en sus presencias mediáticas tan fuertes, digamos, pero también hay toda una pedagogía que fueron construyendo los distintos medios como para que sea tolerable ver a un tipo con una motosierra diciendo lo que dice, y eso me parece que es parte de lo que durante años fuimos de alguna manera consumiendo también en los medios, ¿no? Claro, no solamente consumiendo, y ahora eso que decimos, poner en escena y que se vaya naturalizando, que es lo que a mí me asusta, sí, ¿no? Que se va naturalizando, que por eso digo hoy que primó la cordura, cuando decía hoy, porque ante ese que decía, uy, me asusta y no hago nada, hubo mucha gente que sí fue a votar pensando en qué cosas se ponen en juego. Pero cuando vos hablas ahí, sí, hay muchos intereses económicos, intereses de los grupos corporativos mediáticos, hay muchos que fueron ayudando de alguna manera en la sobreexposición de esto y teniendo, pero se veía periodistas muy a favor de lo que representaba, por ahí en este caso Milei, y que realmente decís, ¿qué está pasando? Y la atención pasa a ser, queda en el plano solamente del periodismo. Yo creo que ahí hay no digo un error, pero hay una trampa, porque no es caer en la trampa de los que ponen la cara de uno de otro espacio, sino hay poderes mucho más profundos que se materializan en discursos mediáticos que ponen en tensión lo que realmente está en juego en nuestro país hoy en día, ¿no? Entonces, pienso que ahí hay que hacer, no digo un mea culpa, pero es un ejercicio que queda desdibujado en el límite de hasta dónde es el periodista y los medios masivos tradicionales y hasta dónde es cualquier anonimato o fantasma, como dicen los chicos, en las redes sociales. Vos por tu edad, yo por mi edad, no es porque estábamos grandes, pero digamos nos criamos en otra etapa. Claro, sí, pero donde nosotros hablamos de medios tradicionales y sabemos bien hacer esta separación de lo que surge a partir del 2000, con fuerza en el 2010. Pero hay muchos ciudadanos que son muy jovencitos y que hablar confunde ni hablar de una fake news, pero algo que ven en las redes sociales como parte de los medios de comunicación, como parte de los periodistas. Bueno, y ahí hay muchas cosas para limpiar, para hablar, para discutir. O sea, eso es así. La fuerza que toman, la edad que tienen, la generación que está, cómo analizan lo político, cómo analizan la política, dónde descargan todo, y ahí se hace un berenjenal que confunde muchísimo, ¿no es cierto? Pensaba también, se fueron corriendo, y esto creo que lo charlábamos la vez anterior, muchos límites que había como para, no solamente de lo decible, lo mostrable, que se tradujo también en esta campaña. ¿Cómo hacemos para desandar un poco esto? Porque lo que se dijo, lo que se propuso y lo que está ahora en juego, como decís vos, tiene que ver con valores tiene que ver con la democracia, digamos, no es cualquier cosa la que está en juego. Sí. ¿Cómo desandamos esto? Si es que se puede pensar que deberíamos ponernos a desandar algo, ¿no?
Mira, yo te diría, podría hablarte con términos muy elegantes, pero voy a ser mucho más pragmática cuando hablo con los chicos en la clase, ¿no? Le digo, mira, vamos a hablar por un lado rápido y después vamos desarmando qué quise decir con eso. Acá, como decimos en Misiones, ¿viste? Esto quedó expuesto el domingo de la noche, la mentira como, o la fantasía, o la metáfora como cortito como para chancho. ¿Por qué digo esto? Porque vos te fijás que nosotros estamos poniendo en juego, dentro del marco del fortalecimiento de nuestro sistema, que nosotros lo defendemos hace más de 40 años y que eso no está en juego, ¿no? Y sus correspondientes políticas públicas con derechos ganados, y todo esto hay que tener en cuenta, porque lo que hoy no es solamente quién saca más votos, sino es qué articulación, es decir, qué fuerza o relaciones de fuerza acompaña esa cantidad de votos para sostener un proyecto político. Sí. Solamente la cantidad de votos no alcanza, hay que tener una relación de fuerza al que se llega con votos y una fuerza de esas relaciones para sostenerse en el proyecto. Y ahí para dibujar más, nosotros el domingo en la noche asistimos, o sea, todos fuimos testigos del discurso de uno de los candidatos que a horas de haber descalificado, ¿te acordás que hablábamos esto de la descalificación del otro? De haber descalificado, de haber ninguneado, de llamar de inútiles, de asesinos, a todo el resto, pasa no solamente a pedir el voto y el acompañamiento, sino a decir que tienen asegurado un lugar dentro de su propio equipo, gabinete. Entonces, aquel 30% que creyó en este candidato, o le mintió antes, o le está mintiendo a cuenta de si gana la presidencia. O sea, hay una puesta en escena que se cae. Por eso decía, cortito como patada de chancho, el domingo quedó desdibujado. ¿Cómo es? Y ahí es cuando digo, quien quiera acomodar los tantos de Argentina y volver, digamos, a una senda de crecimiento, de inclusión, de sostenimiento de los derechos y de las políticas públicas de inclusión, y con una vía, digamos, hay una amplia vía que hay que recorrer, tiene que tener una habilidad muy básica que es el diálogo y conocer cómo se entabla estas relaciones de fuerza, ¿no? Y tener esa fuerza para mantener esas relaciones, que es la que te va a sostener. Eso es lo que hay que ir a ver hoy, porque no es solamente gano con tanto y después cómo sostengo, cómo tomo las decisiones, a quién convoco, cómo convoco. Entonces estoy convocando al quien yo declaraba hace 24, 48 horas mi enemigo, y hoy resulta que por arte de magia, o sea, me mintió antes o ya me está mintiendo de antemano. Entonces esas cosas, y el tema del diálogo. El diálogo siempre se da, el diálogo entre los diferentes para alcanzar el bien colectivo. Eso es lo que uno debe tener en cuenta, ¿no? Pensaba un poco en esto que decimos también quienes trabajamos con algunas víctimas de violencias, este síndrome de la violencia doméstica, ¿no? Porque pueden decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, después le piden perdón y es como que, lo dijo él, borrón y cuenta nueva. Te puedo moler a golpes y después te pido disculpas y seguimos como que no pasó nada, pero en realidad se corrieron todos los límites, digamos, ¿no? Me hace acordar aquellos titulares de hace 20 años atrás que decían, cuando había femicidio, y se lo titulaba como crimen pasional. Sí. ¿No? Bueno, y acá es por esto de decir que, bueno, que se mezcla la formación en el campo periodístico, en el campo de la comunicación, el rol de los medios de comunicación, su impacto en la opinión pública, se desdibuja todo eso y se mete todo en las redes, donde hoy yo te puedo decir cualquier cosa y mañana me arrepiento, o no me desdigo, o queda al pasar, o lo justifico porque son las redes, son las redes. Entonces, son las redes, hago, muestro y digo lo que se me canta. Y muchísimas veces desde el anonimato, que es el daño más grande. Uno lo ve a diario en las noticias, cuando ve una noticia en un diario, en un portal, los que comentan bajo qué figuras o qué nominaciones o identidad nominal, comentan lo que comentan o dicen a la ligera un montón de cosas que vos no podés creer de lo que se dice.
Totalmente. ¿No? Y bueno, y nosotros. Sí. Katy, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y ojalá podamos tener más conversaciones así seguiditas como para también ir en los medios, en este caso en un medio público como es el nuestro, empezar a hablar de lo que circula cotidianamente y con lo que, sobre todo en las redes, que también es un gran desafío poder dar un marco para entender y para convivir con esos discursos también. Así que mil gracias. Sí, sería muy interesante, y te dejo esto como inquietud para más adelante, porque acá ahora ya no son los candidatos, sino hay dos candidatos, dos opciones. Y yo pienso que ahí es la responsabilidad de los que están frente a los medios de comunicación y los que investigamos y trabajamos desde el campo de la comunicación, de decir, qué cosas, no a modo de tip ni consejo, ¿no? Pero sí decir qué cosas uno puede decir, mire, adviertan esto, tengan en cuenta esto, alerten acá, no solo en las palabras, en los modos, en los gestos, en los rostros, en los vínculos, es decir, hay muchas cosas, porque hay una gran cantidad de ciudadanos que hoy están en una incertidumbre porque no votaron a uno o a otro, no quieren, y están tienen que ir a votar y no saben qué hacer porque eso se lo están manifestando a diario. Ahora que uno dice no, otro en blanco, otro voy a anular. Y yo pienso que hay que ayudar en dar, no, ni siquiera quiero decir la palabra guía para que no suene que uno está condicionando de alguna manera, sino decir, observen esto, observen aquello. Mire, esto que te hablaba recién que es de vital importancia y que hoy ya hubo un signo con un renunciamiento de un candidato. ¿Hasta dónde vos podés tensionar las relaciones o hasta dónde podés hacer trabajar esas relaciones para una gobernabilidad? ¿No? Bueno, y eso es lo que hoy está en juego en el marco de un sistema democrático y de derechos y de políticas públicas que todos tenemos que levantar esa bandera porque en esa convivimos todos. Nadie queda al margen, nadie, absolutamente nadie. Mil gracias, Ernestina. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Hasta luego. Ernestina Morales es docente de la carrera de Comunicación Social, de Comunicación Política, hace ella, así que